Las dos series empiezan con el mismo título del primer episodio, que es el obelisco Sí, con tetas. Lo cual sí. a mí me hizo pensar en primer momento que había alguna conexión entre las dos producciones. Entiendo que no las hay, pero sí que las dos son, podemos decir, biografías autorizadas de Moria. Sí, son dos biografías autorizadas, no tienen conexión, digamos, contractual. O, sí, contractual. Sí, yo sé que hubo, no sé si esto se puede contar, pero ya fue, Ya está. pasó mucho tiempo, pero sé que hubo conexiones entre gente de Netflix y gente de Spotify. Nosotros fue un trabajo Ah, claro. que hicimos para Spotify y sé que hubo conexiones entre ambas plataformas para tratar de hacer una adaptación. Finalmente eso no llegó, no se dio. Así que, pero sin duda sé que el equipo de la producción de la serie tomó el podcast como una inspiración. La misma Moria me lo dijo, ahora nos cruzamos un par de audios hace unos días y contó que para ella el podcast había sido, así como lo fue el libro también, pero el podcast había sido bastante importante a nivel de su propia narrativa, así que sin duda fue una inspiración, así que por eso yo creo que, al igual que vos contabas en la intro, la mayoría de las cosas que contaban ya las sabía, entonces no hubo mucha sorpresa de ese lado, sí obviamente el tratamiento que le dan, la propuesta estética y demás, pero bueno, la historia, los conflictos y demás fueron bastante similares. Hola Tommy, ¿cómo andás? Soy Lu. ¿Qué haces, Lu? Bueno. Bien, estaba pensando también en relación a también algo que aparece en la serie de ficción y que creo que la serie documental que hicieron con la One también trabaja de una manera interesante, que aparece como un problema, podemos decir, narrativo, que Moria no es un personaje común, ¿no? O sea, no parece entrarle una bala, es un poco lo que le dice la editora cuando trabaja en el libro, es como, no parece tener conflicto, ¿no? De alguna manera hay como algo en su posición con la vida que es para adelante que hace que uno tenga que ser realmente muy creativo para poder contar algo, porque ella lo toma de una manera siempre tan para adelante y tan que no le entra una bala, que puede ser como un impedimento para pensar justamente, bueno, desde la narrativa. Ustedes lo resolvieron de una manera muy, muy interesante en relación a poder tener la sensación de estar con ella y con su gente. ¿Eso para vos fue algo que encontraron en el proceso, que salió desde el guión? ¿Cómo fue también si recordás también en ese momento, esos tiempos compartidos con ella y de estar ahí siendo testigos y abriéndole la puerta del lugar también a la gente? Sí, ¿cómo andás, Lu? ¿Todo bien? Sí, de hecho fue como el gran cruce de audios o debates que tuve esta semana o la anterior. Sí, esta semana o el fin de semana con el guionista y el Svitzla, que hablamos un poco de, bueno, cómo lo habían afrontado ellos, cómo lo habíamos afrontado nosotros, y justamente hablábamos de las dificultades que tiene. Por un lado, hacer una biografía autorizada, Tal cual. que tiene como ciertas limitaciones, ¿no? O sea, por un lado tenés obviamente pleno acceso a la estrella, tenés pleno acceso al material y demás, y obviamente puedes generar algo nuevo, pero bueno, tenés limitaciones porque, bueno, no sé, hay determinadas cosas de las que la persona no quiere hablar o incluso, bueno, sí, cosas que por ahí no recuerda o demás que hace que un poco te limite. Y por otro lado, bueno, encontrarle el conflicto al personaje, ¿no? Que fue algo que nosotros trabajamos mucho y que creo que acá, como bien decís, creo que lo denota un poco el personaje de su editora del libro. También hay algún otro, por ahí el personaje de el que hace Sofía Gala, como la primera Moria o demás, pero bueno, también la ponen en jaque en su rol de madre. Me parece que como cuando uno trata de contar una biopic o una bioserie o una biografía, trata de lo interesante a nivel narrativo están en las contradicciones y están en las complejidades que puede dar
un personaje, ¿no? Nosotros 2 años antes de hacer la de Moria habíamos hecho la de Ricardo Ford, por ejemplo, y entonces esa era una historia mucho más sencilla de contar, si se quiere, porque hay un personaje que quiere ser famoso a toda costa, que es millonario, y en la búsqueda de esa fama se muere, ¿no? Entonces vos tenés ahí tenés una historia más sencilla de contar. Acá eso estaba más difuso, primero por lo que decís vos, que es un personaje que nunca se pone como víctima. Entonces, aún en un abuso de su abuelo cuando ella tenía 6 meses, ella sale bien, ¿no? O sea, sale como que lo gozó o no fue un trauma. Entonces, era un personaje que te daba pocos matices en ese sentido para complejizarlo. Creo que sí había había algunas puertas vinculadas a su forma de ejercer la maternidad, a su vínculo con la exposición, que me parece que nosotros en su momento lo trabajamos, y acá en la serie también se ve. Me parece que está por ahí. Yo la verdad que ahí defiendo un poco obviamente voy a defender nuestra serie, pero defiendo mucho lo que fue la entrevista con Sofía Gala. Para mí el episodio Totalmente, que nosotros hacemos con ella es brutal, porque ella es brutal, porque, digamos, me acuerdo cuando hicimos la entrevista que duró 1 hora y media, y desde el minuto 2 ya había profundidad en el diálogo. O sea, una persona que no necesitas romper el hielo, que ya está hablando de cosas muy profundas, y digamos, esa mirada que tiene ahí ella en esa entrevista, yo no la noté tanto en la serie. Me pareció, para mí es el gran hallazgo que tiene nuestra serie. Claro. Y después otra cosa que hacen ustedes en la serie que es muy interesante es cómo le llevan intervenciones, digamos, a Moria, ¿no? Por ejemplo, la ponen a jugar. Sí, la ponen a jugar. En el capítulo 2 la visitan con una astróloga. Bueno, en el último episodio, que directamente la hacen encontrarse con Lali, que acompaña toda la serie con su tema relacionado con Moria. Y esos encuentros le dan muchísima vida al documental, ¿no? Claro, me había olvidado completamente de la existencia de la astróloga. Ahora me lo hiciste recordar. Lo bueno de reescuchar. No la volví a escuchar y me había olvidado completamente. No, eso fue buenísimo. Claro, fueron las dos fueron recursos para tratar de justamente romper ese escudo, ese caparazón que tiene el personaje. Que tiene el personaje y que tiene la persona, porque nosotros lo que terminamos encontrando en ella es que la realidad es que la diferencia entre persona y personaje casi no existe. Claro. O sea, es Moria en la vida y Moria en la tele. O sea, es bastante parecido las dos cosas. Entonces ahí está un poco la dificultad. Entonces queríamos romper, y entonces fuimos con la astróloga a ver si ella... Fueron buscando recursos. Fuimos buscando recursos, claro, para tratar de quebrarla, ¿viste? Y fue difícil, creo que no lo logramos. Sí, logramos, claro. Tommy, bueno, pero capaz que... O sea, porque te iba a preguntar cómo es Moria viendo los frutos de Moria. O sea, ella se divierte mucho de verse a sí misma o de ver sus momentos icónicos, de ver sus respuestas icónicas. Bueno, supongo que muy vanidosamente, y lo disfruto un montón, pero ¿cómo es ella viendo lo que ella hizo? No, ella es un show gigante, enorme, entonces disfruta hablar de ella, sea bien o mal. Es súper inteligente, sabe detectar rápidamente todo. Es más, a nosotros, ella quedó chocha con el producto, porque creyó que le captamos algo distinto de lo que a ella le captaba. Tenemos un par de audios que yo a veces incluso hasta los uso en talleres de podcast, porque bueno, nada, como para mostrar un poco la devolución que ella nos hace, que es una devolución casi literaria, pero bueno, porque de alguna manera pudimos tratar de retratar su voz, que su voz siempre está presente, pero bueno, fue era difícil tratar de sacar el yo de ahí, pero bueno, ella lo vive así y le encanta. Y ella lo que más te va a decir es que le encanta que hablen de ellas, claro, más allá de si sea bien o mal, ¿no? O sea, es estos personajes que... Pero bueno, pero así mismo, nosotros en el trato, una persona
muy, muy humana, que tenía detalles que yo me los recuerdo, que era como, no sé, por ejemplo, íbamos un día a grabar 5 horas y por ahí íbamos a las 15 días o 20 días y ella miraba a la productora y decía, vos te cortaste el pelo, te quedó lindo, ¿no? Y era verdad, o sea, entonces era una persona que más allá de estar muy ensimismada, también tenía una clara, observaba mucho, escuchaba mucho, prestaba atención, que a veces es algo que tanto en esta serie como en la de Ford y por ahí en otros proyectos me tocó trabajar con gente, con celebridades o gente muy arriba, con egos muy grandes y que muchas veces no parece que no te escucharan, no les importás. En cambio acá Moria nada que ver, súper recordaba al equipo lo que había pasado, quiénes éramos, saludaba, invitaba cosas, así que en ese sentido mucho registro del mundo. Tomás, Analía te saluda. Una de las cosas que me pasó cuando escuché el podcast es que ustedes hicieron la siguieron en su actividad diaria, ¿no? Y uno puede ver un poco su día a día, porque hablas de las entrevistas, hablas del material sonoro que pusieron, pero también ustedes desde la producción eligieron esa forma de contar su vida acompañándola en su día a día, ¿no? Y me parece que eso también es interesante y seguramente requirió como un desafío de producción. Sí, obvio. Ella al principio, esto quería decir antes, que ella al principio no entendía bien lo que nosotros estábamos haciendo, porque no era una habitué de podcast, le llamaba que nosotros estábamos haciendo un radio reality, lo cual era espectacular. Ya armó un nuevo formato, sí. O sea. Todo, te inventa todo. Y entonces, pero con el tiempo empezó a entender lo que nosotros estábamos buscando y rápidamente entendió, ¿no? que nuestra búsqueda de conversaciones y de charlas eran largas, porque tratábamos de justamente retratar su mirada, que no queríamos títulos, que eso es algo que nos pasó mucho, que era que muchos entrevistados que nosotros íbamos a buscar, me acuerdo un caso patente, el de Vicky Politakis, en donde, claro, la persona está muy habituada a la televisión, está muy entrenada para responder con mucho picante, ¿no? Entonces eran respuestas televisivas con definiciones y nosotros no buscábamos definiciones, porque no éramos tele, ¿no? Entonces lo que buscábamos era más si se quiere, no una reflexión, pero sí cierta descripción de la escena y demás. Y Vicky en ese caso, por ejemplo, como que nunca nos captó, además de que la situación de entrevista fue muy extraña, arriba de un remis, 15 minutos, pero sí nos pasó que algunos captaban lo que nosotros queríamos y bueno, tras una primera media hora, 40 minutos de una entrevista más de títulos, ¿no? De una cosa muy de así, finalmente después terminaba entendiendo que nosotros queríamos más entender, bueno, nada, cómo es trabajar de ser una persona de la televisión, ¿no? Y tratar de charlar un poco sobre eso y bueno, y de las dudas que uno tiene, de las ganas y demás. Y bueno, y eso sí, obviamente se fue construyendo en todos estos encuentros. Habremos tenido 5 encuentros. El primero fue muy largo, fueron como 5 horas. Ella después nos dijo, en la segunda dijo, me vampirizaron, Tomás. Porque fueron 5 horas de recuerdos y ella siempre con el mismo tono, con la misma energía, pero hablar 5 horas es mucho. Y entonces, pero bueno, eso de alguna manera sentó las bases de decir, bueno, lo que ella ya dijo en el libro, lo que tiene para decir ya está, o sea, lo tenemos cubierto. Ahora tratemos de empezar a generar cosas nuevas y es por eso que la acompañamos al teatro, a una sesión de cuando ella participa en un programa de tele, en el auto, en varios lugares para tratar de ir sumando otros personajes. También recuerdo un chofer de ella que era muy gracioso el tipo y hacía comentarios que generaban esto, ¿no? Que generaban que ella por ahí la viéramos otra Moria, ¿no? Entonces, bueno, sí, seguirla fue muy bueno. Vos hablabas de la cuestión humana con el equipo de producción, Tommy. En la serie se la muestra muy humana con los empleados del Eluar, de su casa. ¿Es así o es algo que, bueno, está autorizado por ella, digamos, la hace quedar bien? No, sí, tal cual, es así, o sea, porque... O sea, porque este chofer era alguien, digamos, era alguien que ella conocía, o sea, lo ubicaba. De hace 1000 años, claro. ¿no? Y el único que tiene, y manejaba un auto que era... No sé, como que te diga un Peugeot 208, no era que era una limusín que la vas a buscar, digamos.
era, digamos, el auto que puedo tener yo, pues, de cualquiera, digamos. Entonces, era sí, muy terrenal en ese sentido, mucho. Bueno, todos los personajes que la acompañan, el caso de Galo, que también tiene un personaje. Eso te iba a decir, ¿no? Que aparece en la serie como un personaje muy importante para su vida y su abogado también, César, Lo ¿no? es, César, sí, Galo, César. Ella tiene 4 o 5 personas en las cuales confía mucho y entrega todo. O sea, entrega todo, entonces, porque bueno, nada, subirte al barco de la vida de Moria Kazan es subirte 24/7, entonces tenés que vivir con ella y bueno, ves todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo, entonces, nada, ella confiaba así y bueno, y lo mismo con las empleadas de su casa. Sí, igual, o sea, la verdad que muy buen trato y nada, de mucha confianza y además que ella nunca olvida que ella es una estrella o sea, popular, digamos, que ella no es Susana, no es Mirta, que por ahí están en otro escalón, sino que ella se debe al pueblo y entonces hay algo de eso, si bien a nosotros nos contaba, y lo pusimos en el podcast y todo bien, y ella lo ha contado muchas veces, que le rompe mucho las pelotas el tema de salir a la calle y no poder caminar, y que muchas veces se pone tapones en los oídos o se pone anteojos para justamente no escuchar o no andar saludando todo el tiempo, pero porque la realidad es que nosotros caminamos, me acuerdo, para una sesión de fotos, caminamos 2 cuadras con ella y es agotador, o sea, no la dejan caminar, entonces la verdad que uno la entiende que pueda ponerse ese tipo de escudos. Comi, te quería preguntar, pensando también, bueno, estamos en el 2026, la serie se produjo durante el 2022 y salió en 2023, pasaron varios años y ha cambiado también mucho el ecosistema del podcast, ¿no? Porque ahora parece inimaginable que no haya imagen, ¿no? Como lo que armaron desde el audio y toda esta historia que se contó y que es una historia sonora, bueno, parecería un poco impensada hoy en día. ¿Qué pensás de lo que consiguieron por haber sido una historia contada con audio, de escuchando ahora la One o pensando en todo ese proceso que quizás con cámaras y con otro tipo de recursos que hoy serían sí o sí necesarios, bueno, capaz que no aparecían, ¿no? Sí, creo que, bueno, ahí hay algo que es que el micrófono es mucho menos invasivo que las cámaras, entonces hay un montón de escenas que no hubieran sucedido, o un montón de comentarios que no hubieran sucedido, inclusive el final, ese final con Lali, con ella, todo eso con cámaras, no sé cómo hubiera sido, porque bueno, es todo otro nivel de producción, o sea... Eso cuando nosotros íbamos... Y no solo Moria, nosotros íbamos a entrevistar a, no sé, Carmen Barbieri o, no sé, Oriana Junco. Y no es lo mismo decirle que vos vas a entrevistar con un micrófono que vas con cámaras. Porque claro, cámaras ya se tienen que maquillar, ya se tienen que preparar, es otra preparación. No te van a dejar entrar en sus casas. O sea, hay como una serie de cosas que cambian un montón y que pierden por ahí esa frescura y ese grado de intimidad que tenía el podcast. Y después hay escenas que, bueno, que sonoramente dan mucho para la imaginación y audiovisualmente no. Hay algo que siempre también muestro en talleres, que es la primera escena del podcast, que es ella entrando al teatro y apoyando las tetas sobre el guardia y preguntándole cómo venimos hoy de tickets y haciendo como un mantra que ella dice que le da suerte para antes de entrar. Cuando vos escuchás eso, nada, empezás a imaginar un montón de cosas, un montón de escenas. Y yo eso lo registré, porque yo algunas cosas trataba de, como no podía creer lo que estaba viviendo, registraba con el celu. Claro. Sí, registraba con el celu, un registro muy feo, digamos, pero lo registré y claro, vos ves el video de eso y no es nada no es nada atractivo, porque ella... no tiene épica. Claro, tampoco le apoya realmente las tetas, sino que se le acerca un poco, digamos, ¿no? Entonces, y ella está con un suéter, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que uno puede imaginarse de una situación no se hubiera dado, esa escena no se hubiera dado porque
probablemente el seguridad nos hubiera pedido una autorización para ser filmado, ella tampoco se hubiera filmado así. Bueno, hay un montón de cosas que no se hubieran podido hacer, sobre todo que tiene que ver con el derecho. Después, pagar entrevistas. Hoy está muy instalado para plataformas como Netflix que muchas personas de las que aparecen en un documental cobran, porque bueno, también dedican su tiempo, por ahí te dedican 1 o 2 jornadas enteras, son personas que trabajan de eso. En cambio nosotros en audio era todo por ahí más chiquito, más sencillo, y bueno, no, la verdad que no pagamos entrevistas. Entonces bueno, hay un poco de todo eso. Así que bueno, tenemos el libro, tenemos la serie de podcast y ahora tenemos la serie de Netflix. Entre los 3 productos hay como una especie de autobiografía o biografía muy autorizada por Moria para entrarle a un personaje que es enorme, monumental, como a ella le gusta decir. Así que... Sí, no sé en qué estará pensando ahora, qué sigue. Yo me acuerdo claro. cuando nosotros firmamos el contrato, yo me acuerdo que ellos me dijeron, nosotros queremos hacer esto, entendemos que hay que hacerlo porque después se viene la serie de Netflix. O sea, ya lo tenían pensado antes de hacer con nosotros algo, ya sabían que la cosa iba para ahí. O sea, nada. ¿No tiró en redes algo de que va a haber novedades? Algunos hablan de segunda temporada, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, se ríe raro, pero... Tiró acá, algo ahí. Lo que acabas de describir, Tomás, es fantástico. Un oyente nos dice, la escena de las tetas en el guardia es como un relato del partido de fútbol, parece más de lo que es. Claro. ¿Viste? Cuando vos escuchás el partido, decís, che, mirá que después lo veo una cuando lo veo otra cosa. Totalmente. No, y si quieren hacer más temporadas, hay un montón de temas que dejaron afuera y hay un montón de temas que no se tocaron y que están buenísimos. Claro. Y bueno, por ahí no se tocaron porque ella no quiso o lo que sea, pero son verdaderamente jugosos. Bueno, queda la invitación entonces para todos los oyentes a que vayan a buscar en Spotify. No sé si está en YouTube, supongo que sí. La One. No, porque es producción original. Ah, claro, es de Spotify, perdón. Solo ahí. Así que se vayan a buscarlo a Spotify, a la One, y repasen eso antes o después de ver la serie de Netflix, que también es muy recomendable. Así que muchas gracias, Tomás, por este rato, y bueno, muchas gracias por todas las cosas que haces, muy lindas. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Abrazo. Ahí pasaba Tomás Pérez Bisón, director de Anfibia Podcast, zarpado testimonio, y me parece muy vigente con todo lo de la serie. Dejó varios títulos incluso, para el raid mediático. Tiene cosas, dejó unas cositas, incluso dijo, hay más temas, si quieren hacer las 2, tienen temas. Bueno.